Bienvenido a otro episodio de nuestro programa Ponme Claro Podcast. El contenido cristiano que estabas esperando. Y en el día de hoy, chicos, tenemos un tema súper interesante. Tenemos la sección Ponme Claro con el tema y estaremos hablando acerca de familia y negocios. Hablando de dinero hoy. Sí, vamos a hablar de dinero y tenemos una experta invitada que nos va a poner claros en este tema. Tenemos con nosotros a la licenciada Savioli Castillo y vamos a hablar un poquito del currículum para que sepan entonces que es una persona experta en el tema. Ella es magíster en gestión y administración de pymes, también conferencista e impulsora de micros, pequeños y medianos empresarios, productora, como todos conocemos, del programa Radio Amanecer, La Ruta de la Esperanza, que lleva la sección de finanzas también, que todas las escuchamos ahí, La Ruta de la Esperanza, escritora de artículos para el Listín Diario, revista Mi Dineros y entre otros medios de comunicación escritas. Y con nosotros, Savioli Castillo, bienvenida. Gracias. Bueno. Feliz de estar aquí con ustedes, entre hombres. Sí. Savioli, pero antes de iniciar con el tema, para las personas así como analfabetas en finanzas, como yo, así vamos a poner claro a la gente así de manera sencilla, como tú hablas, acerca de qué son los negocios familiares, antes de adentrarnos en el tema. Me incluyo, ¿eh? Claro. No, aquí no hay experta. La única experta eres tú aquí. Todos vamos a aprender, aquí Vamos todos vamos allá. a aprender. Vamos. Ciertamente, los negocios, bueno, de manera general, negocios es la acción de hacer dinero. Vamos a decirlo de manera aplatanada. Sí. Entonces ya el negocio en familia, pues es como el nombre lo dice, cuando están vinculados familiares en esta gestión. Quiere decir que pueden ser hermanos, padres, esposos, primos, y esa vinculación que se da en desarrollar un emprendimiento, desarrollar una empresa con fines lucrativos, entonces se llaman negocios familiares. Ok, entonces, Savioli, ¿qué tan fácil o qué tan difícil es emprender un negocio familiar? ¿Cuáles son esas características que lo hacen quizás que sea algo especial y que tenemos que tener muchas cosas en consideración para así saber si lo hacemos o no? Mira, como todo negocio tiene sus ventajas y no digamos desventajas, y sus oportunidades. Entonces, los negocios familiares no se quedan de lado. Tiene muchas ventajas, pero también tiene algunos riesgos que se toman, que hay que tomar en consideración. ¿Qué te diría dentro de las ventajas? Vamos a empezar por lo bueno, que tiene mucho bueno. Es el hecho de que reina la confianza, porque en un negocio familiar te es fácil confiar de manera natural. No es lo mismo yo contratar un tercero, claro, que una persona desconocida, ponerlo en una posición como de cobros, que va a manejar dinero, a que yo ponga a mi esposo, que yo ponga a mi hermano, que esté mi mamá. Son cosas como que tú ni siquiera tienes que auditar. Pero dice por ahí un dicho popular que en la confianza está el peligro. Definitivamente. Entonces, ahí vienen las oportunidades. ¿Y por qué? Sí, exactamente. Ahí, y que serían dentro de las recomendaciones que podemos dar a la hora de hacer negocios familiares. Y es que una de las bases más fundamentales para que un negocio familiar sea funcional es aprender a dividir roles y a definir sistemas dentro de la empresa, de saber que familia es una cosa y negocio es otra. Eso te iba a preguntar. Pues, ¿qué pasa con frecuencia? Donde se da la confianza, está el peligro, lo acabas de decir. Sí. De modo que cuando no se ponen las cosas claras desde el inicio, entonces se pueden malinterpretar y suceder cosas que no solamente ponen en riesgo el negocio, sino que ponen en riesgo las relaciones familiares. Sí, y eso porque es muy penoso. Pensamos a veces que como somos familia, como que no hay que hablar, como que todo va a fluir y como que todo va a salir bien, como que no tenemos que poner la cosa clara porque somos familia. Y sin embargo es todo lo contrario. Ahí entonces es que vienen los problemas después y las dificultades, claro, porque no se habló esas cosas antes de. No se definieron roles, no se definieron no solamente el rol de quién es que manda o no, sino roles de qué tú vas a hacer, cuáles son tus responsabilidades. Por ejemplo, cuando tenemos un emprendimiento y estamos desarrollando una idea de negocios, pero ponemos a un hijo a trabajar. Y usted da por sentado que ese hijo va a cumplir con su trabajo, pero no, se tiene que definirle un horario, que yo espero de esa posición, cuáles son tus responsabilidades, pero también definir cuáles son
tus Claro, beneficios. porque también eso tiene que Y estar ojo, claro. pagarle. Porque Claro. muchas veces entonces está el abuso dentro de los negocios familiares, que como ese es un sobrino, que lo que yo No, lo que puse eso ahí, no es nada, yo no le porque- pago, yo le resuelvo los estudios, yo le doy comida en la casa. Con eso el Y ya, Y con eso el y tiempo. como sale Familia del mía, negocio, ya yo le he como eso dado sale- demasiado. ya. Exacto, Y- pero ¿qué sucede? Que después entonces tú le quieres exigir como si fuera un trabajador. un empleado. Entonces tú quieres resultados, tú quieres responsabilidad, tú quieres que te cumpla un horario, tú quieres que el área esté organizada, pero ¿y tú como dueño del negocio o como cabeza del negocio? ¿Qué estás haciendo para que él tenga ese sentido de responsabilidad? ¿Dónde empezamos a definir esos roles y responsabilidades? Entonces eso es básico a la hora de tener un negocio familiar. Vayan Ok, apuntando Samuel, ahí, pero- vayan anotando. ¿Qué trae menos riesgo? Emprender un negocio con un familiar o con un amigo. A un amigo al cual yo le tengo confianza. Taquiti. Mira, pregunta así. si es una buena pregunta. Yo no te diría que uno es mejor que otro. Yo te diría que lo bueno es prevenir que las cosas sucedan antes de que venga el problema. ¿Cómo podemos prevenir que una relación se vea afectada, sea familiar o de amistad, poniendo las cosas claras? Entonces, poniendo las cosas claras está en qué tú aportas en esta sociedad, cuál es tu participación, tanto económica como de actividad regular. Me explico mejor. No sé si ustedes le han pasado, ustedes son jovencitos todos, somos jovencitos todos, pero a algunos más mayores le ha pasado que desarrollan un emprendimiento y tenemos una idea de negocio y decimos, no, pero vámonos 50-50, pero ¿qué pasa? La idea fue mía. Sí. Pero yo me estoy asociando con Michael porque Michael tiene un capital. Pero a la hora de desarrollar un negocio, yo no puedo irme 50-50. Tú dirás, ¿cómo que no? Si tú vas a poner todo el capital y yo voy a poner toda la idea. Bueno, porque después que se pone el capital, ¿quién va a desarrollar esa idea? Claro, hay que llevar- ¿Quién va a trabajar todos los días? ¿Quién va a llevar el control de ese negocio? Eso tiene un pago, eso tiene un precio, un valor. Hasta la idea de negocio, señores. Claro. Por si tú no lo sabías, hoy te pongo claro. Las ideas de negocio tienen vale un valor. dinero. Exactamente. Entonces- tiene un valor. Entonces, a la hora de yo asociarme, Ujú. ¿qué pasa? Que nos vamos 50-50, pero eso no es un 50-50. Y no nos damos cuenta en el momento porque estamos con la euforia, estamos con Sí, la de que emoción, Está todo bien al Estamos inicio, va todo emprendiendo. viento en popa, color de Exactamente. rosa, pero Somos amigos, También. somos primos, somos compadres. ¿Tú te entiendes? O sea que a pesar de eso, debemos quedar en buenos términos. porque Deberíamos. Somos amigos. claro. Deberíamos, pero a veces hay un refrán muy común que dice que el órgano más sensible de todo ser humano es el bolsillo. Ay, sí. ¿Y qué sucede? Cuando iniciamos y estamos ganándonos 100 pesos, 200 pesos, mira, no pasa nada, yo date 50 y yo 50, ahí no hay ningún problema. Pero ¿qué sucede? A medida que el negocio se va desarrollando y que tú estás todos los días de 8 a 6 ahí abriendo, cerrando, vendiendo, teniendo el WhatsApp, mandando el correo, preparando la propuesta, yendo al lugar, vendiéndole a la gente, y el otro, bien, gracias. Ahí tú dices, él se me está ganando un Espérate, 50%. Él ahí sentado y y yo- cuando llegan los 100,000 y que tú Ahí. dices, yo me fajé el mente y yo tengo que depositarle 50 a este Mira. tabalán que no ha hecho nada aquí. Ahí nos frenamos, como dicen por ahí. ¿Entendiste? Entonces, ahí viene el problema. ¿Por qué? Porque no nos pusimos claro desde el inicio. Y no supimos dividir de que una idea de negocio, y esto yo lo quiero aclarar mucho porque es que en mi consulta, cuando doy la asesoría, vienen muchos casos así, con el tema asociaciones. Y son tanto de amigos, que casi siempre surgen los emprendimientos de buenos amigos, o de familiares. Y es que al inicio no le paramos a nada. Vámonos 50-50, vamos allá. tranquilo, vamos a tirar para adelante. Pero si no definimos qué tú vas a hacer en el proceso de este negocio, qué tú vas a sumar, además del capital, por ejemplo, entonces el otro se siente como sobrecargado. Dice, pero ven acá, yo puse la idea, yo trabajo todos los días, y ahora yo tengo que dividir mi dinero con este, ¿pero por qué? Bueno, y hay que Eso es tomar en verdad. consideración que el otro quizás tiene en su mente, bueno, yo soy el capital, cada vez que se necesita algo, yo soy el que lo está poniendo. Entonces, por esa situación, eso también puede traer un problema, porque si yo soy el que pone el dinero todo el tiempo, a pesar de que tú pongas tu cuerpo, o sea, ¿dónde está Pero el hay niño? que ver, porque no siempre las reinversiones salen de capital externo. O sea, puede ser un capital inicial, que eso es parte de definir los roles. Por decir, si cada vez que vamos a aumentar, que el negocio amerita una inversión, ¿va a venir de ti? Bueno, pues eso es parte de la negociación y perfecto, no podemos seguir dividiendo en partes iguales. Claro. Porque tú estás poniendo, pero ¿qué es lo que sucede con frecuencia? Que el capital inicial ahí quedó. Y más nunca Ese es el vuelve- vivo, no más vuelve a nunca poner un vuelve a peso ahí. aparecer. Sí. Si tú quieres más que salga del negocio, pero tampoco aparece para trabajar ni para nada, porque Que de hecho, yo he escuchado mucho un comentario que
Por ejemplo, se da la situación de que tú pusiste el capital inicial. Sí. Pero ya el capital inicial yo lo tengo en los bolsillos. Dije, no, yo le voy a dar Su lo que él puso capital, y yo me voy a quedar con el exacto. negocio. Mm. Eso A es- veces puede otro pasar, problema porque también. estábamos yendo del lado del que trabaja, Sí. pero a veces también engañan al que pone el dinero, al que pone el Sí. dinero inicial. Sí, entonces, ¿cómo evitamos esas fricciones y esos malentendidos, tanto con amigos como con familiares, poniendo las cosas claras? ¿Qué significa ponerla clara también? Dentro de nuestro contrato, señores, por favor, no se lleve de que es con su mamá, con su hermano, con su papá, con Bueno. su esposo, con su esposa, todo blanco y negro. Bueno, Es chacón. Ponga las decir, cosas en claras ahí. escrito. ¿Y qué debe de contener ahí? ¿Cuál es tu participación? ¿Cuáles son tus responsabilidades? ¿Qué tú vas a hacer? ¿Qué vamos a hacer con el dinero que ingresa? Porque si tú tienes una mentalidad de que el dinero que se produce se va, tú quieres tu dividendo, tú quieres tu dinero de una vez, tú quieres ir usando tu ganancia, pero tú vas con la mentalidad de que hay que guardarlo, invertirlo, que vamos a invertirlo, reinvertir, de que que vamos a crecer con el dinero que se va produciendo, que yo no quiero tocar ese dinero, que eso va para adelante, porque yo lo que quiero es que crezca, pero está en tu mente y él tiene otra. Exacto. Entonces hay un Ahí- problema. ahí viene porque el problema. ¿cómo invertimos Exacto. el 50% tuyo Exacto. por el 50% mío? Es para yo Exacto. botarlo. ¿Entendiste? Si yo vengo y de la ganancia saco mi dinero y tú vienes tu ganancia y lo Y lo inviertes, invierte, ya tú entonces tienes más. Hay Claro, un balance ahí no es ahí. 50-50. Pero el mes y que la viene cosa tú quieres tiene que que cambiar. 50-50. Claro, Pero ya no. no hay un 50-50, porque si sacamos el valor de la empresa, ya hay un porcentaje mayor de tu parte. Miren qué sencillo fue para ustedes, pero ustedes no se imaginan lo difícil que eso es en la práctica. Sí, que la no. gente puede entender eso, pero ¿cómo se entiende? Poniendo las cosas Poniendo las claras. cosas Desde el claras. principio, así es. Hay que poner la cosa clara antes de empezar el Claro, negocio. claro. Porque después de empezar el negocio, tú no vas a llegar a ningún punto. No, y mucho menos con la familia. Entonces, dentro de las ventajas está esa, que tenemos la confianza, que tenemos la posibilidad de empezar. También algo muy bueno dentro de los negocios familiares es que usted quizá no tiene un capital para pagar un salario sustancioso a una persona, pero si mami se puso a trabajar, mami no, tranquila, aquí vamos a echar para adelante las dos. Papi se puso tu esposa, tu esposo. Esa ventaja la tenemos. Pero en ese mismo sentido, tenemos a veces la desventaja de que se relaja mucho en el Sí, trabajo. bastante. De que por ejemplo, cuando es con la madre, y la madre, yo tengo que ir al médico, yo tengo que cuidar al nieto, que yo no puedo ir hoy porque a veces uno piensa en macro, pero estamos hablando de negocios pequeños, de un emprendedor que puso una cafetería, pero se pasa la mitad de la mañana cerrada porque la mamá tuvo que irse Al médico, hace unos estudios, y y ella no sabe que ella trabaja normal, que se cumple un horario, que necesitamos ese empuje, pero como no se le paga un salario. no hay Y porque no se responsabilidad. definieron las cosas al principio, entonces está todo como en automático. Exacto. Y al final ahí vienen los conflictos. Claro. Exactamente. Entonces, todas esas son las cosas que tenemos que poner claras. Tú, por si acaso, tienes algún consejo bíblico que apoya estos consejos. Mira, la Biblia está llena de consejos. Siempre les digo, si usted quiere ser sabio, lea su Biblia. Si usted quiere aprender de negocios, lea su Biblia. Si usted quiere mantener relaciones sólidas, lea su Biblia. Claro. Cuando nos vemos un sinnúmero de historias, incluso familiares, negocios familiares, ¿cuál le llega a la mente a usted? Dígame uno que le llegue a la mente de un negocio familiar. Le voy a dar una orejita para que no se me queden en el aire. Vamos a ver, piensen en un suegro y un nuero. Ajá. Ajá, me llega. Vamos a ver. Leyendo, los muchachos. Están Vamos a ver. leyendo. Bueno, pues se lo voy a decir. Cuando estaba trabajando, a ver, que se casó con una de las ¿Con hijas. Raquel? No, ya yo le voy a yo la tengo, yo la tengo ahí. De trabajar. Exacto, fuertemente. entonces Jacob. Jacob con Sí. Raquel. Exactamente. ¿Qué fue eso? ¿Un negocio? Sí. Eso fue un Familiar. negocio Familiar. Hubo engaño Y una ahí, estafa. porque- No, pero Pero la ¿qué cosa vino pasó? clara. Vino del negocio. Pero Ay, vino no, del sí. negocio. Vino del negocio. Entonces, para que ustedes se fijen que aún en las relaciones tan cercanas como un nuero con un suegro, se pasan fraudes, pasan daños, las personas quieren abusar de ti. Eso no es de ahora, que dice que la gente es mala, no se puede creer. Mira, de los tiempos bíblicos eso estaba pasando. Desde aquel entonces. Entonces, las cosas se ponen claras. Pero mira también, le decía ahorita que el órgano más sensible, ¿cuál es? El bolsillo. El bolsillo. Desde que aquel veía que la oveja blanca eran más. No, las blancas son mías, las negras son tuyas. Las negras son más. No, las negras son mías, las blancas son tuyas. O sea, es Era que buscando la es que a forma veces y de sacar ventaja. Eso y le a llaman veces le pica. un agente vivo, le llaman ahora en este tiempo. Vive, A pesar de que estaba haciendo daño a su propia egoísta. familia porque era el esposo de sus De su hijas. hija, O sea, que si claro. le iba bien a sus hijas, le iba bien. Por Pero- supuesto, pero a veces nos engaña la ambición, nos engaña el deseo de tener más, nos engaña el deseo de nosotros crecer a costilla de otro. Entonces, lea su Biblia. ¿Y qué consejos podemos tener? La Biblia nos dice también, para aquellos que están trabajando con familia,
que todo lo que hagas, hazlo como para el Señor. Entonces, cuando usted trabaje, no lo haga solamente pensando en un dividendo económico. Hágalo de una forma que su trabajo honre a Dios. Cuando usted honra a Dios en honestidad, de que si usted tiene un dinero en caja, ese dinero no es suyo. Ese dinero es del negocio. Honre a Dios con ese dinero. Amén. Si usted tiene que hacer un trabajo y ya son las 4:30, es a las 5 su trabajo, usted termina. Y aunque usted no lo crea, salir antes de tiempo, hacer cosas que no son del trabajo en horario laboral por el cual le están pagando, es robar. Claro, Sí. usted Y hay lo que está ponerle cumpliendo. seriedad, a pesar de que es un negocio, como dices, familiar, o sea, que uno se relaja mucho, hay que ponerle seriedad de que eso es algo serio, de que es algo formal, o sea, como cualquier otro negocio que saca una persona que no sea algo muy bueno familiar. ahora mismo, que Labán no se daba cuenta que si le iba bien a él, le iba bien iba a a su la hija. también. Pero así mismo nos pasa. Trabajamos en un negocio, ignoramos que si esto funciona, no solamente se enriquece uno, nos enriquecemos La familia. todos. Porque ¿quiénes son los más beneficiados a la hora de que alguien prospere? Tu propia La gente familia. cercana a ti. Ahora, usted que es el director, usted que está dirigiendo ese emprendimiento, que es la cabeza ideal, la que ideó todo, sepa que si usted crece, que los demás crezcan con usted. Que los de abajo sepan que los beneficios no se quedan centralizados en su casa, que los beneficios corren alrededor de todo el que está alrededor suyo. Y no solamente con la familia, sino con los empleados que se van sumando. No hay cosa más bonita y que haga más sentido de pertenencia que una empresa donde el colaborador sienta que si aquí las cosas van bien, a mí también me va bien. Entonces, porque trabaja no solamente por un salario, sino por un bienestar Bienestar de general. todos. Ese sería otro tema que podemos Sí. poner Claro, claro pero aquí sí, en el claro. podcast. Pero debemos tener eso claro, porque yo he visto hijos de padres que son dueños de la empresa que ellos dicen, no, yo aquí soy jefe. Y atento a que son jefes, se van temprano, No, hacen lo que ellos quieran. Llegan tarde, no Entonces van. ahí no se aplica eso. debería ser al revés. Exacto. Porque usted predica por el ejemplo. Yo siempre lo digo en nuestros negocios. Yo no puedo exigir de ninguna de mis asistentes, de ningún trabajador, algo que yo no doy. Por ejemplo, tú puedes llegar en días lluviosos y tú vas a llegar cualquiera y puedes llegar y ni siquiera darte cuenta que yo soy la dueña. Porque si yo tengo que coger una escoba y sacar agua, pero ¿qué pasa? Mi asistente ya sabe que ella no solamente te encaja. Si yo no estoy ahí, yo he llegado y la he encontrado con una escoba. Ese no es su trabajo porque ya hay una conserje. Pero ¿qué yo he modelado? De que aquí todos hacemos que las cosas funcionen. Claro, y si el jefe, ¿qué jefe lo hace? Entonces yo, ¿por qué no puedo ¿Por dar qué esa no? milla extra también? Que al final el negocio va a funcionar, porque yo voy a sí. funcionar Y yo todo el voy día a y me va a ir bien. funcionar. Sí, porque También. suele surgir el comentario, eso no me Eso toca a no mí. me A mí toca no a me mí. pagan. A mí no me no pagan pagan para para eso. 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 Pueden A mí no me ver el pagan charco para de eso. agua ahí Sí. y no hacen nada, no se No, y tú inmutan. mojándote los pies también. Claro. A mí no me pagan para A eso. mí no me pagan para eso, pero ¿qué pasa? Si el cliente no va porque estamos al negocio, entonces tú tampoco vas a cobrar porque No, con el dinero del cliente que se paga. O sea, Esa es que es una Es por mentalidad eso que corta. no que tenemos se esa tiene. visión de que No ven. creciendo el jefe, creciendo la empresa, crezco yo, mi familia y todo el que está a mi alrededor. Exactamente. Mejor. Claro. Pero eso es un punto que tenemos que enfocarlo en los líderes, porque los líderes somos los que tenemos que modelar. Y nuestro modelo entonces sigue para continuar. Y eso aplica para los padres, por ejemplo, que son los dueños de negocio ahora mismo, hablando en el contexto de negocios familiares. Usted tiene que modelar en un hijo responsabilidad. Y hablando de lo que es el tema bíblico, hablamos de la honestidad, hablamos de la seriedad, hacer las cosas como para Dios, pero también hay algo que sucede mucho en los negocios familiares y son las rencillas, o sea, las diferencias, porque tú tienes un punto de vista y yo tengo otro punto de vista. Y a veces se da el caso que lamentablemente mezclamos el asunto, es decir, somos esposos y llevamos los problemas del esposo, lo llevamos a la casa y viceversa, o queremos imponer nuestros puntos de vista y nuestra forma de ver las cosas, y eso hay que negociarlo. Claro. Yo recuerdo perfectamente cuando iniciamos, mis empresas son familiares, mi esposo y yo, y gran parte de nuestros trabajadores han sido familia, y nos ha ido muy bien. De hecho, nuestro primer trabajador fue mi hermano. Él fue el mercadólogo por excelencia. Él colocó la marca en todos los lugares. Fue una cosa espectacular. Imagínense ustedes qué lío. Mi hermano, que es mi amor, que así lo tengo en mi teléfono, mi amor, imagínense con mi esposo. Ya ustedes saben, cuando había una diferencia. Hay como conflicto. Que Como que a yo soy el veces le esposo, puede como quitar que la yo soy- veces. sí, Dile como tú, que yo- que el esposo dice, No. mira, habla tú, Le puede porque yo quitar no puedo. Le puede quitar a veces, se lo puede quitar. Siempre hay conflicto porque hay puntos de vista diferentes, en los negocios se dan muchas situaciones. Y yo entonces, ¿qué hacía? O mandaba un correo, o sea, sepa utilizar los canales correctos, laboralmente hablando. Yo mandaba un correo en nombre de la administración, que soy yo.
O sea, yo no soy ni la esposa, No, ni la hermana, ni la prima, nada nada de eso. La administración. La administración, hablando con el gerente de venta, que no es mi hermano, que yo no lo conozco, No. el gerente de venta, de parte del gerente general, mi esposo, que no se sabe que no es mi sabe esposo, que no, que es no, mi el gerente gerente. general. Y mi Entonces entiendo que esta puede ser la mejor decisión, pero eso hay que tener mucha madurez mental. Sí. O sea, tú te tienes que saber dividir, porque tú sabes lo duro que es que tú te estás fajando en el trabajo y esa noche hay una cena familiar. Y llegaste tú, ahí está el cuñado así, cortándote los ojos. Sí. Y ahí está la esposa que ya él le contó, tú sabes. Entonces, Ya saben el Mi problema. madre. Entonces, ahí tienes que contratar a los sobrinos. entonces, traen el trabajo o los conflictos del trabajo No. a la Mario, mesa ese familiar. Ahí, Las diferencias laborales son diferencias Se quedan en el laborales trabajo. y te tienen que resolver en modo laboral. O sea, hay una diferencia laboral, no mezcle su relación personal. Es un ejercicio a veces difícil, pero es lograble. O sea, nosotros lo hemos logrado, hemos podido separar, utilicen los recursos, los medios y sobre todo el respeto. El respeto de la decisión ajena, el respeto de la opinión ajena y el respeto de las relaciones. Que yo sea tu papá no significa que yo tengo que imponerte las cosas en el trabajo necesariamente. Que yo sea tu esposo y quizás soy el ideólogo de este proyecto, no significa que yo soy mayor o mejor que tú. Definamos los roles y respetemos los roles. Porque también si yo te digo a ti, tú eres el encargado de personal, pero yo llego y quiero mandar a Michael y quiero mandar a tú que está aquí, ahí se hace ese arroz con mango. Sí, sí. Entonces tenemos que respetar y definir qué tú vas a hacer y qué yo voy a hacer. En esos roles, entonces, respetar la participación de cada uno y llegar a consensos amigables dentro de cualquier conflicto que puede surgir, porque surgen, pero separando. Y un punto importante que no quiero dejar de mencionarles, hablando de separar, son las finanzas. Se da con mucha frecuencia que en los negocios familiares, donde empiezan papá y mamá, la finanza del negocio son la finanza del pueblo. Aquí todo el que necesita coge y todo el que quiere saca. Oye, cansa. Eso es un Bueno. problema. Entonces, esto no es un colmado. Aquí tenemos que organizarnos y separar las finanzas del negocio de las finanzas personales. ¿Cómo se hace? Póngase un salario y que la diferencia vaya a toda la empresa y usted cobre como cualquier mortal, 15 y 30, así que se paga. Y así usted va a ver primero un desarrollo más efectivo en sus finanzas empresariales. Pero sobre todo, una claridad en el dinero, porque no hay todo el que quiere coge. Aquí usted cobra cuando toque cobrar. Eso es muy importante porque a veces, no, que es mi amigo y me pidió tanto prestado, vamos a prestárselo de la Cógelo de empresa. ahí. No, Mira, porque es tu amigo. Sí. Es de tu dinero que tú se lo Es das. del personal. Cobra y Exacto. préstale. No le prestes antes de cobrar. Espera me cobrar y pasaba. entonces después tú Sí. coges No, pero les cuento dinero. algo. Al principio, yo ya les dije que trabajo con mi esposo. Y al principio, cuando él me hacía cualquier regalo, yo le decía, ven acá, ¿esto eres tú o el negocio? ¿Cómo Yo es? no, ponme clara. Ahí como Claro, porque entonces tú no puedes coger dinero de la empresa que va a No, pagar el regalo no, mío. no. Y de lo que te cobra que tiene que regalarme. Porque ahí sufrimos todo. Es- Sufre tú, cuando- sufre no, pero tu te hermano. Regalando, sí, te estás regalando tú mismo. No, pero tu hermano también te lo está regalando. También, entonces no. Entonces, no, Exactamente. no se Entonces, puede. pongamos estas cosas claras, las finanzas claras, separadas, y usted verá que las cosas pueden fluir. Los negocios familiares pueden ser muy buenos, porque como decíamos hace un momento, crecemos todos. Y esa abundancia también se disfruta, se multiplica. Cuando entonces hay armonía, no solamente hay prosperidad económica, sino que también hay disfrute de todos, porque es muy bonito cuando tú tienes la cena y todos pueden celebrar los logros que como familia han logrado. Tus padres van a estar muy orgullosos, tu esposa va a estar feliz y orgullosa de ti, tu esposo por igual. Es bonito, pero se tienen que hacer como unas cuantas cositas para que las cosas claras salgan mejor. Sabioli, una pregunta. Ok. Supongamos que al principio no se pusieron los roles claros en la empresa. Sí. Y llegó el momento, o sea, Una crisis. escuché tu consejo, llegó el momento que tengo que sentar a mi mamá, a mi papá y a mi hermana en la mesa y decirle, ¿cómo yo debo hacer eso? Lo más recomendable en este caso es buscar un especialista externo. Ok, que él nos aconseje a todos, Claro. no yo. Cuando vayamos a hacer
una toma de decisión financiera o cuando ya se cometieron errores de que al principio no se pusieron algunos roles claros, para que la relación familiar se mantenga sana y no se vea un asunto como que es Joel que lo está imponiendo, que lo quiere pensar, busca un especialista externo, sea financiero, sea de negocio, un asesor, que entonces esa persona desde su expertise pueda darle las directrices a continuar como familia. Porque cuando lo hace un solo, entonces se ve como que una decisión de Michael y no es una decisión que va en beneficio de la familia, aunque así lo es, pero se ve mejor y es más amigable para todos que lo haga un tercero. Sí, porque se suele malinterpretar. Sí, no, y como tú dices, si ese día pelearon, entonces ya la persona piensa que porque tú peleaste ese día, entonces hay que tú viniste a poner esas reglas. Claro. Sí, no, y que se juntan por detrás. Sí, pero si Este es una cree que él es dueño persona de externa, que no esta tiene que ver con No, y relación. yo eché brazo a brazo esta empresa también, esta empresa es la mitad mía también, Oh, y pues, los dos tiramos para adelante. Ahora la regla la pone él. ¿Tú te imaginas? Porque, ahí sí sería un problema más grande. Entonces ahora tienen dos problemas. Dos problemas. Exacto. Por eso decía que cuando las cosas no se ponen claras, lo que hacen es que no solamente se daña el negocio, sino que se daña la familia. Y eso es muy feo. Y tenemos que llevar esto a contexto espiritual. El enemigo quiere rencilla, el enemigo quiere división, el enemigo pone en nosotros el ánimo de tener problemas, porque un negocio exitoso, como les dije, hace una familia unida, es bonito, es hasta testimonio a terceros. Pero cuando hay diferencias familiares, entonces se extrapolan a las diferencias profesionales y laborales, entonces ahí sí se armó el lío grande. Entonces tenemos que evitar eso, introducir a Dios en todo lo que vayamos a hacer, tener a Dios presente en todas nuestras diferentes reuniones y en todas las acciones que vayamos a tomar. Y repito, a la hora de tomar decisiones importantes, inversiones importantes, cambios estructurales dentro de la empresa que no se definieron al inicio de la misma, mi sugerencia es que lo hagan a la voz de un tercero. Eso es como un tipo de arbitraje, o sea, como que aquí no es lo que diga uno, lo que diga el otro, sino que un tercero con mayor luz de una posición imparcial, pues puede ayudarnos a tomar esa decisión y a definir los roles. Muy bien, Saviola, y ya para ir cerrando, vamos a ver que nos puedas decir quizás cuáles son esos errores más comunes que tú ves en tu consulta o que ves que personas te cuentan. ¿Cuáles son las cosas que usted no debe de hacer a la hora de emprender un negocio familiar? Anote. No ponen las cosas claras. Ponen las cosas claras, que uno de los errores más comunes es no definir los roles y las actividades diarias que van a realizar. A veces ponen, no, tú eres el administrador, sí, pero ¿qué incluye ser el administrador? ¿Cuáles son mis responsabilidades? ¿Cuáles son mis tareas diarias como administrador? Otro error de los más comunes es el tema de las finanzas, que no dividen la parte de la finanza personal de las finanzas de la empresa. El dinero de la empresa es de la empresa. Recuerde que la empresa es una persona jurídica. ¿Qué quiere decir? Es otra persona. Ese dinero no es suyo, aunque parezca. Y es incómodo. Te lo digo hasta yo misma, que a veces estoy en pleito con el contador. Yo, pero esta empresa es mía, ¿se te olvida? No, sí, pero ella tiene vida propia. O sea, es sí, pero no. O sea, es tuya, pero no es tuyo. Entonces, tienes que tener eso claro, porque esa mentalidad te va a ayudar a tomar mejores decisiones. Otro de los errores es el abuso de la confianza. No llevemos a plano personal los roles laborales, incluso en las exigencias. Por ejemplo, como es mi hijo, yo le hablo a las 8 de la noche del trabajo. Como es mi esposa, estamos a veces en la cama así acostados y estamos hablando de lo que pasó en el trabajo. Amigo, póngale horario a eso. Sí, porque que entonces trabajo es trabajo, claro. y negocio es negocio y relaciones son relaciones. Entonces, aprender a dividir va a hacer que la atmósfera esté mucho mejor. Cuando estamos en trabajo, estamos enfocados. Aquí yo no soy tu amor, ni soy tu hija. Aquí yo soy Saviola Castillo, la administradora. Entonces, sería muy estresante entonces, eso. Que tú una empresa con tu esposo y entonces en la casa tu esposo hablándote. No, terrible. No, terrible. Entonces, mira, y eso sucede. Te voy a decir, no es un asunto que tampoco es tan fácil, porque te lo digo de la experiencia. Les dije que emprendimos con mi esposo y emprendimos siendo novios. O sea, ya tenemos 16 años de casado casi. ¿No te imaginas? Imagina lo que Ay, mi madre. ¿Tú te imaginas que cualquier riñita te me va de mi empresa? ¿Te imaginas? No. Me deja lo mío. Oh. Despedido. Ay, despedido y dejado. Dos golpes. Dos golpes grandes. No, pero mira, lo que más nos ha funcionado a nosotros ha sido siempre respetar el rol del otro. Respetarlo, o sea, yo respeto, por eso tú me dices, yo soy la administradora, pero mi esposo es el administrador general, yo voy como abajo, y suena mal, que tú dices, ¿cómo así? Yo no, él no es más ni menos, pero respetamos,
cuerpo funcional. Usted ha visto con 2 cabezas. No. Entonces tenemos que saber cuáles En el son hogar tus roles. también se supone que hay una cabeza, a Exactamente. pesar de que los dos toman la decisión en conjunto, pero hay una persona Pero que es la hay una del cabeza hogar. y yo soy feliz de que sea Claro. mi esposo, porque hay que estar discutiendo con eso. Entonces, y yo soy muy capaz y lo reconozco y él también sabe, pero precisamente el él saber que soy capaz nos permite que cada uno se desarrolle en su zona de genialidad. Es decir, lo mío es la gente, la administración, los números, lo de él es lo macro, las inversiones. Entonces, tú en lo tuyo, yo en lo Una mío. sinergia. Dividimos tus roles, pero respetamos tus roles. Aunque tú tengas un punto de vista diferente al mío, con mi esposo, porque yo no estoy diciendo nada inventado, con mi esposo le digo, bueno, no estoy de acuerdo, pero respeto tu opinión. Como administradora no estoy de acuerdo, pero respeto. O sea, es un asunto, eso es Liga Eso queda Mayor. ahí, eso pero no va a la casa. No, tampoco. No, va a la casa. ¿tú te imaginas? En la oficina. Mañana lo hablamos. No, en el horario laboral. Mañana se acabó. A las 8 se retoma el tema en la Claro. reunión. Vámonos a lo positivo ahora, Sabioli. Lo positivo, lo bello, mi esposo crece, yo he crecido y crezco yo, crece mi cuñado, crece mi suegra, crece mi mamá. De hecho, mira, mi suegra es accionista. Mi mamá es la encargada excelente de cuentas por cobrar. Esa mujer es una cosa, debe a la DGI, no a mi mamá. Entonces, mi cuñado trabajó también un gran tiempo con nosotros, es un cerebro brillante, Randiel. Mi hermano, ya les dije que fue el primero que posicionó la marca de una manera extraordinaria. En fin, todos en la familia juegan un rol excelente. No digo que hay muchos terceros que no tienen nada de vinculación familiar, pero la familia está ahí y ese apoyo es lo más bello que hemos tenido. Nuestras primeras cenas de Navidad eran cenas familiares. Pero era de la empresa. No, pero era la empresa que invitaba y todo. Pero ¿quién eran los participantes? Mami, papi, mis hermanos, los hermanos de mi esposa. Entonces, pero eso es bonito porque también ahora los frutos los disfrutamos Ya, todos. sí. O sea, ya hoy día la empresa, gracias a Dios, son empresas sólidas, económicamente rentables, pero no solamente me he beneficiado yo, sino que toda la todas nuestras familia. familias se benefician de esos recursos y eso es lo mejor. También el deseo que tiene una familia de que las cosas funcionen es muy diferente a lo que puede tener un tercero. Definitivamente el amor reina y aunque a veces hay diferencias, el amor ocupa un lugar esencial a la hora de resolver los problemas. Tienen más fiestas. Y hay más fiestas, Hay una En la cena- casa y en el trabajo. Hay una cena del trabajo, Una cena hay en una la cena casa. familiar, Exacto. hay un resort del trabajo, Ya. hay vacaciones familiar. Lo único malo es que la empresa se queda Se sola. queda sola, no hay nadie que vaya. Entonces, para ir cerrando, por último, recomendaciones. O sea, esas personas que quieren empezar, esos hermanos, esos amigos que quieren empezar ese negocio, ¿cuál es el consejo que Sabiolis le da a ellos para poder arrancar esa empresa? Anoten ahí lo que sí deben de hacer. Pongan las cosas claras pero desde el inicio. Número uno ahí. también, porque Comienza. Hagan Anota ahí. sus contratos, hagan sus contratos claros, definan lo que van a hacer, no solamente como actividad laboral, sino con el dinero que se haga con esa inversión. Definan las metas a corto y a largo plazo, porque les decía, a veces al inicio con ingresos que quizás no son tan significativos, eso no es difícil dividir, pero cuando las cosas sí valen la pena, ahí la mano le tiembla. Entonces, sepan tener esas cosas claras, que reine la confianza, el respeto, la honestidad y el sentido de responsabilidad, porque si los dos empujamos en la misma dirección, las cosas definitivamente apuntan al éxito. A la hora que uno de los dos comienza a ver las cosas de manera individual o de manera egoísta o de manera deshonesta, se dañó el asunto. Ahí mismo quedó todo. Entonces, las relaciones familiares y de amistades, las asociaciones pueden brindar muy buenos beneficios. Si estudiamos, las empresas de mayor envergadura a nivel Siempre internacional y comienzan como mundial empresas empiezan con familiares, amigos sí. o con familia. De hecho, está estudiado que las empresas familiares son las empresas más duraderas en el tiempo. Oye eso. Entonces, no son malas. Lo que No. hay que tener las cosas Claras claras, desde el definidos los roles y no se lleve de la confianza de que empecé con mi mamá y nunca hablamos por escrito. Les dije que una de nuestras socias es nuestra suegra, mi suegra. Y ustedes no pueden creer que a la hora de asociarnos hay un contrato notarizado. O sea, pero es con mi suegra, es con la mamá de mi esposo. Hay un abogado Pero ahí hay por un medio. abogado de por medio. Claro que O sea, tiene y que- hay un documento firmado. ¿Por qué? Porque a la hora de cualquier diferencia no fue lo que tú dijiste, no fue lo que yo dije, sino fue lo que escribimos y firmamos cada uno de mutuo acuerdo. Entonces, mantener relaciones claras,
mantendrán familias fuertes y negocios saludables. Claro, claro. Muchísimas gracias, Savioli, por ponernos claro con este tema de familias y negocios. Y vemos que al final no todo es negativo, sino que hay muchas ventajas y muchas cualidades positivas. Así que yo creo que debemos hacer una sección con Savioli de finanzas. Si ustedes quieren Sí, que ella sí, esté creo que más sí. a menudo, pónganlo ahí en los Pónganlo comentarios. abajo, Ahí yo- tenemos a Savioli yo lo con una necesito. sección de finanzas, sí, ahí. Yo feliz. Así que esperamos tenerte de vuelta en otro episodio de Gran Ponme placer. Claro Podcast. Hemos llegado al final, así que ya ustedes saben, este es el contenido cristiano Que estabas esperando. esperando.